Nuevamente con otro video. Em, Habíamos quedado que íbamos a hablar en este de los hombres X, ¿te acuerdas? Es un poquito extenso todo este tema. A pesar de que no es digamos, mis superhéroes favoritos o los que yo podría considerar como icónicos en X-Men, son muy, pero en Marvel, son muy populares. Porque créeme lo que el tema que maneja mucho Stan Lee, o que manejó mucho Stan Lee en su momento cuando los creó, eh, creo que era polémico en esa época y sigue siendo, yo creo que hoy en día, algo con el que no hemos podido nosotros terminar, porque incluso también los mexicanos pues, tenemos esa característica que es discriminar a la gente. Nosotros también discriminamos a la gente que viene de provincia, a aquellas personas que son más morenitas que uno, o aquellas personas que incluso manejan una lengua, porque se les llama así, antes les llamamos dialectos, pero son lenguas, características obviamente de grupos indígenas y todo esto, pues aquí somos discriminativos. Estados Unidos ni se diga con las personas obviamente de color o las personas que no tienen estas características anglosajonas. Y por obvias razones, pues también se manejó mucho la discriminación. Y ese tema, fíjate que es algo muy curioso porque es lo que se toma mucho en los hombres X, a diferencia de otros personajes que maneja Marvel, porque pues el Hombre Araña era un chico en ese momento, estudiante de preparatoria ya para graduarse y pasar a universidad. El Capitán América, un soldado de la Segunda Guerra Mundial que por azares obviamente de sus aventuras se consideró muerto en una de sus misiones y después es rescatado por los Vengadores. Un hombre de hierro, obviamente, que un personaje industrial, un empresario que crea su armadura y que después se convierte en superhéroe. Científicos y pues una familia como los Cuatro Fantásticos y varios aspectos que obviamente se manejan y que es algo muy significativo, y creo que incluso es algo que Jim Lee explica en todos sus personajes cuando algo pasaba. O sea, muchos de sus personajes adquieren sus superpoderes a través de la radiación. No, nadie se salva. Pero con los hombres X es distinto, porque ellos nacen con el poder y se les considera como mutantes. Obviamente tú en una sociedad que manejaras que tu familiar tendría un poder mutante, no, ellos no lo manejan como poder, lo manejan nuevamente como una mutación. Y la mutación en materia científica pues es algo que es malo, porque dentro de una estructura solamente se modifica y pasa a convertirse en un aspecto que va creando o que va realizando y cambios en los personajes o en uno mismo, pero que va encaminado también a malformaciones. Por eso se habla mucho de las mutaciones. Esta palabra obviamente la retoma Jim Lee para crear a sus hombres X y los considera mutantes. De ahí el por qué la sociedad, la gente, los americanos y el mundo en general no toleraba a los mutantes, porque pues, obviamente los consideraba amenazas genéticas, los consideraba obviamente gente no normal. El concepto obviamente se va defendiendo a través Magneto. Es el primero de los que hablan que no son considerados los mutantes como una raza inferior o humanos con cambios, no solo genéticos, sino estructurales, sino él los maneja como una evolución del ser humano. Y el término que él manejó mucho fue, pues, obviamente, el Homo sapiens superior. Y él se pone esta postura. Y es el principal y sobre todo el primer enemigo con el que pelean los hombres X en la historia, obviamente, que narra Jim Lee. Él, pues obviamente, va creando estos chavos, estos 5 chavos, que son los que el profesor Javier los recluta, los entrena, y básicamente ellos serán los encargados de defender amenazas que se pudieran generar a través de otros mutantes, en este caso Magneto. Magneto crea su liga de mutantes, la hermandad de los mutantes malignos se llamaba, Brotherhood of the Mutants, o Devil Mutants, se llamaba en inglés. Y pues bueno, allí lo curioso es que, fíjate, tú ves a los personajes, o sea, los buenos, como en ese entonces era Iceman, Jean Grey, Scott Summers, que es Cíclope, Ángel, Warren Worthington y Bestia.
que era pues, un chavo nada más que parecía changuito porque tenía desarrollados hasta los pies. Como se ve en la película, obviamente con la cuestión de lo azul ya lo vemos más adelante, pero no se da como ahí se ve en la película. Pero esos 5 eran los principales. Y Magneto estaba por, creo que destruir una base militar o algo así. Entonces Javier les pide a ellos que vayan, luchan contra él. Él obviamente se sorprende porque ve que son igual personas con poderes como él, mutantes. Y pues bueno, al final pues, él se va, pero se convierte en el enemigo principal de los Hombres X. Cosa curiosa, y con el paso del tiempo, después Magneto se une a los Hombres X. Y esto se debe básicamente a que, pues bueno, van explicándote que Magneto y Javier en un momento dado eran amigos y ellos querían crear, obviamente, esta raza o defender a los mutantes, pero pues cada quien toma un camino distinto porque Magneto va más hacia el ataque directo, que él lo considera defensa, y Javier va más que nada encaminando a reunir como una sociedad o una nación de mutantes encargados de que se les reconozca como tales, que se les respete a nivel este país y luego posteriormente a nivel mundial. Y pues bueno, esto hace que ellos se separen y de ser amigos pues también se conviertan en enemigos en su momento dado. El cómic no avanza mucho porque no es muy popular, sobre todo por esos conceptos que se van manejando. Y yo creo que fue uno de los cómics que no surge con polémica, sino más bien como que se aburre la gente de los personajes. Y es el primer cómic que se cancela de los principales en su momento y que después se retoma. Yo conocí a los Hombres X no en la primera época, porque pues no tenía contacto con ellos, sino más bien fue cuando comienza ya a tener esta dupla, y es una dupla muy buena, porque tanto Chris Claremont, que es el que hacía los argumentos, y John Byrne, que era el dibujante, y es el mismo que se encargó de realizar el reboot de Superman en los 80s. Entonces, pues hace que el personaje, que los personajes tengan reconocimiento. Lo curioso es que también no toma a los Hombres X originales, o sea, toma a un nuevos Hombres X y los hace con diferentes nacionalidades. Obviamente Nightcrawler es alemán, Coloso es ruso, Logan es canadiense, Storm es africana, también aparece un chinito, creo que es un Fire, aparece un indio americano, que es Warpath, y otros personajes, y supuestamente en la primera historia pues muere uno de ellos, que es Warpath, si no me equivoco, y y pues bueno, va creando una serie de aventuras y sobre todo los dibujos que manejaba John Byrne. Hace que el cómic resurja y también se convierta en uno de los más populares. Y además por todo el concepto que se manejaba de mutantes, que para mí me gustó mucho las historias de los Hombres X porque a diferencia de otras historias que manejaban los superhéroes, los Hombres X tenían como consecuencias en su momento y se volvió una estructura que manejaba tanto Chris Claremont como John Byrne para crear historias que tuvieran un impacto en cada uno de los personajes. Ya se manejaba mucho la depresión con con el Hombre Araña, o este patriotismo con el Capitán América, o las circunstancias de alcoholismo con Iron Man. Pero en los Hombres X se manejaba mucho esta hermandad que ellos tenían y que iban encontrando como sus similares y diferentes aspectos que ellos se sentían rechazados socialmente, pero dentro de su grupo se unían y se convertían en personajes que eran muy, muy unidos. Pero obviamente venía la pregunta y decíamos, ¿y qué pasa con los Hombres X originales, no? Entonces, esto hace se haga un cómic alterno junto con los Hombres X, porque los Hombres X en ese entonces manejaban una sola revista, se llamaba Uncanny X-Men, ahí aparecían todas las historias de los Hombres X, pero pues se quería saber qué pasó con los Hombres X originales. Obviamente se crea el cómic, se llama X Factor, y supuestamente es un grupo de mutantes controlados por el gobierno, encargados de cazar a los mutantes para, pues si no reclutarlos, pues sí como que destruirlos. Y fue la fachada con la que empezó a manejarse X Factor y que eran prácticamente los Hombres X originales. Solo que allí habían cambiado ya los disfraces. Tú ya los veías con otros colores.
Y también, pues ahí aprovecha Han McCoy, que es el nombre de Bestia, para empezar como a buscar una circunstancia que pudiera perfeccionar el cuerpo de él. O sea, él quería prácticamente ser normal. Pero dentro de sus investigaciones, solamente crea un suero que supuestamente iba a reorganizar las moléculas y al contrario, se disparó más la mutación de él y pues se hizo en todo peludo. El pelo parecía como si fuera también de Logan, porque era negro y estaba hacia arriba, parecían unos cuernitos, entonces ya parecía más bestia. Obviamente pelo por todos lados y tanto en los pies como en las manos pues salían garras, entonces ahí pues, digamos que el nombre de bestia pues se da más. Otro de los cambios que sufren mucho es el de Ángel, porque hay una historia en donde se conoce como Masacre Mutante, es una historia muy muy padre, porque le encargan a un grupo de mutantes conocidos como los Marauders a destruir a mutantes que estaban refugiados en las alcantarillas de Nueva York y comienzan obviamente a destruir a todos los mutantes. Entre ellos aparece este Ángel. Ya habían tenido ellos unos enfrentamientos con estos mutantes que les llamaban los Morlocks y que de hecho la líder era esta Tormenta, que de hecho hay historias donde Tormenta se veía como con peinada así como de punk, porque lo hacía como honor y saberse ella líder de este tipo de mutantes que eran pues, todos deformes y pues, no tan fuertes, que ella portaba con orgullo este liderato. Allí obviamente cuando los Marauders llegan, pues pelean con este ángel y le rompen las alas y lo crucifican prácticamente de las alas ahí en los cuarteles de los Morlocks, que después lo descubren los Hombres X. Lo rescatan, pero obviamente él ya no puede tener sus alas como son y pues desgraciadamente él entra en una depresión y se va. Es cuando aparece este nuevo personaje también que va creando, que fue Apocalipsis, que es otro personaje que la verdad es muy bueno, uno de los primeros mutantes según se dice, y él juega con la genética y hace a este arcángel, lo transforma, no como en la película que lo vemos muy bonito, sino no, al contrario, lo pinta de azul completamente, su piel se vuelve azul y las alas sí son metálicas, entonces ahí lo hace un jinete de Apocalipsis y pues él se transforma en muerte y la historia, cuando él llega, pues obviamente pues pelean con él, se dan cuenta los hombres X que él es el cuarto jinete, lo tratan de rescatar, logran liberarlo, por así decirlo, del control de Apocalipsis, derrotan a Apocalipsis y pues bueno, siguen todas las historias. Esa es una de tantas, porque obviamente está, además de la masacre mutante, pues también está Genosha y otra historia allá. Está también, obviamente, historias de los días del futuro pasado, que lo vemos en la película, nada que ver con la película, la verdad, el cómic fueron nada más dos números de Uncanny X-Men, muy buenos. Historias obviamente que John Bryan jala y pues, hace obviamente Fénix Obscura, que también nada que ver con las películas, es otra historia completamente distinta, muy padre también, y pues va creando toda una historia de los cómics porque cada historia tiene también su consecuencia. Obviamente con la de Masacre Mutante, pues se desaparecen muchos mutantes y dan la entrada a un nuevo mutante muy popular que fue Sabretooth, que de hecho la tiradera que él se iba a ser el papá de Logan, pero no lo fue. Después aparece con Genosha, pues la destrucción de la isla, y ahí aparece Moira MacTaggert, que es la científica que en su momento también fue novia de Javier y con la que tuvieron a su hijo que se llama Legion. En los días del futuro pasado, pues obviamente Kitty Pryde se convierte en una de las chicas más populares y pues ya como que le dan la entrada verdaderamente a los hombres X. Ella fue reclutada en la saga de Fénix Obscura, porque era una chiquilla de 14 años, y ahí comienza ella como a tener sus primeros pasos como mutante. Y después pues, forma parte de los Hombres X. Ahí aparece también el círculo interno de un club que se le conocían como el Club Infierno, donde aparece Sebastian Shaw, que es un chino, no como en la película que es un alemán, sino que es un chino, que absorbe toda la energía y la transforma en fuerza. Y obviamente aparecen varios personajes, entre ellos Emma Frost, que es la famosa Reina Blanca,
pero después ella forma parte de una escuela que es la que según reclutaba más mutantes, y después, posteriormente, pues se transforma y se hace parte de la escuela de Javier, se vuelve ya hombre X y también incluso pareja casi casi sentimental mucho tiempo de este ángel, digo de ángel, de este cíclope, después de la muerte de Jean Grey, porque de hecho, pues Jean Grey, pues según se muere en la última parte de Fénix Oscura, Cíclope entra en una depresión y por ahí aparece una clon de Jean Grey, Kitty Pryde, no, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la chica. Y pues ellos obviamente se enamoran, se casan. Cíclope pensando obviamente siempre en Jean Grey, pero pues la ve a esta niña y tienen a un niño. Este niño en un futuro se va a convertir en un personaje muy importante, se llama Cable, y él se va al futuro, una historia también más adelante que te van explicando por qué. Obviamente aparece el clon de Cable, hacen otra historia con él, donde se cree que Javier está muerto. Después pues aparecen varias historias, muchos años que van pasando, y los hombres X, al volverse populares, pues también obtienen, gracias a esta popularidad, un segundo título que se llamó prácticamente X-Men, dibujado por Jim Lee, uno de los chamos de esta nueva generación, junto con McFarlane y Eric Larsen, que ya te comenté en su momento cuando hicieron las empresas particulares o más pequeñas para crear sus propios cómics. Jim Lee hace los primeros números de X-Men que se agotaron. Aquí ahorita lo puedes conseguir, creo que por parte de Smash. Sacaron Génesis, ahí se llamó creo que la historia, que son los primeros 5 números, que es cuando regresa Magneto, declara obviamente una guerra mundial en contra de la humanidad, los hombres X tratan de detenerlo, y eso da pauta posteriormente a una historia para mí de las buenas, muy padres, que se llamó Onslaught. Es cuando Javier eh, se convierte en malo por una característica que pasó durante esta historia de la primera vez de los X-Men. Y fue cuando incluso durante estos números que se crean aquí en México, fueron publicados primeramente por la editorial Marvel. Fueron de los primeros cómics que salieron de los Hombres X ya de manera muy seria, si se pudiera llamar. Y a la par que también publicaban la revista de X-Men, publicaban la revista de Uncanny X-Men. En esa época, allí fue por eso que se crea la revista de X-Men, porque a raíz de una historia, no recuerdo cuál, tiene, como te digo, su consecuencia, y se parte en dos el equipo de X-Men. Se crea un equipo oro y un equipo azul. En el equipo azul, quien lo comandaba, pues era Scott Summers, él era el líder de estos X-Men. Y por parte del equipo oro, pues la líder era Tormenta, porque la verdad Tormenta creció a tal grado que se transforma en un mutante muy popular, y que pues bueno, tiene como que esta trascendencia y ese reconocimiento. Y esto hace que incluso, pues bueno, se vuelva tan fan la gente de ella, que crece a grado que se vuelve la reina de Wakanda, porque se casa con T'Challa mucho más adelante, pero llega a suceder. Obviamente aparecen nuevos personajes, se van creando otras historias también alternas, entre ellas pues obviamente lo que sucede con Moira, que le avisa a Javier que ya tiene un niño. Obviamente está Wanda y Pietro, son hijos, perdón, de Magneto, se unen con él en historias futuras, pero después él ya está solo. Es la primera vez que vemos durante estos cómics cuando Wolverine logra cortar a Magneto en la espalda, y que Magneto se enoja y lo avienta. Y después, pues obviamente esto da pauta a otra historia que se conoce muy padre, que fue Atracciones Fatales, Fatal Attraction, donde la conclusión prácticamente estriba en que los acólitos, que son los mutantes que siguen a Magneto, pues quieren destruir la humanidad, se empiezan a pelear. eh, Javier junto con los demás mutantes pues se van a detener a Magneto, y allí aprovecha y vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en el primer cómic de los Hombres X, que Logan logra volver a herir a Magneto, y Magneto se enoja y dice: ya estoy cansado de ti, y lo que hace fue le saca el metal del cuerpo, el adamantium,
La consecuencia obviamente es ver a un Wolverine sin garras, porque pensamos que las garras eran de adamantium, y no, nos vamos con la sorpresa de que las garras son naturales, o sea, sáquenle garras de hueso, y él tiene, empiezan a explicar que su factor de curación lo que hacía era detenía el envenenamiento que pudiera él tener en su organismo del adamantium, y pues obviamente al ya no tener este mecanismo de defensa, porque el adamantium ya no está en sus huesos, pues obviamente él se transforma en una bestia, pues Logan se va, pues logra obviamente seguir avanzando poco a poco. Durante mucho tiempo Logan estuvo peleando con las garras de hueso. Cuando a él le vuelven a poner las garras de metal fue precisamente Apocalipsis, y él se transforma en el siguiente caballero de Apocalipsis, que también se hizo la muerte. Una historia también muy padre, porque allí obviamente cuando según se logra detener a Apocalipsis, Apocalipsis dice que hay en el mundo 12 mutantes más poderosos, y de esos 12 él podría incluso apoderarse de uno de esos cuerpos para poder reencarnar. Y resulta ser que uno de esos 12 pues es Cíclope. Entonces durante la historia se cree que Cíclope muere, y no, al contrario, él tiene la esencia de Apocalipsis dentro, logran rescatarlo, otras historias. Hay historias tan geniales. Digo, para mí la era de Apocalipsis fue una historia muy buena. Algo que ya te comenté cuando Legión trata de decir, pues bueno, para que mi papá esté conmigo, creo que la única manera que podemos hacer es viajar al pasado y detener a Magneto antes de que Magneto se convierta en malo, porque solo así él podría entender que Javier nunca haría a los hombres X. Y la consecuencia pues es muy fatal, porque obviamente Javier es el que muere. Magneto en su honor crea a los hombres X y se hace una historia genial, genial, genial. Muy padre, entre ellas obviamente se destaca mucho el amor que tiene Jean Grey con Logan y con Cíclope, como por eso Cíclope se convierte en Cíclope, no porque sea de los rayos y su visor, sino porque efectivamente se queda sin un ojo. Y pues Logan sin la mano izquierda, nada más tiene una protección de metal, pero todos ellos son soldados de Apocalipsis. La rebelión que se realiza entre los humanos y los mutantes, y obviamente como todo esto se restaura otra vez, el amor que tiene Gambit con esta Rogue, eh, los diferentes creaciones de nuevos mutantes, los chicos nuevos. Después se crea X-Force por parte de Cable, que Cable jala los nuevos mutantes y los transforma en X-Force. Después cómo evolucionan los hombres X. Al día de hoy, lo único que hasta donde voy yo leyendo, que es en el 2008, es de que Magneto creo que está muerto, Javier pierde sus poderes mutantes, y Cíclope logra trasladar a los mutantes a San Francisco y trata de que esa ciudad se convierta en la ciudad oficial de los mutantes. Hasta ahorita es más o menos lo que yo voy leyendo, pero de lo que se publicó posteriormente, pues viene ya un problema mucho más fuerte, porque los mutantes se convierten en una nación específica. Javier fallece después, Magneto a fuerzas pues se une con los hombres X, llega la Fuerza Fénix y se le pone a varios mutantes, se pelean con los Vengadores. Cíclope es declarado malo, o así que un villano. Después, obviamente, Cíclope muere cuando pelea contra los Inhumanos. Regresa Jean Grey. Ya Emma Frost, pues obviamente tiene problemas sentimentales con Cíclope. Logan muere. Aparece un Logan viejito. Ya hay un hijo de Logan, que según es el cuarto, quinto, sexto hijo, porque ya tenía otros hijos. ¿Qué más? Pues sí, Bestia, obviamente es atrapada por Bestia Negra de la era de Apocalipsis, cuando viene se restaura todo. Él es el que estuvo manejando mucho tiempo, y después a la muerte de Cíclope, lo que se le ocurre más que nada a la otra Bestia, pues es traer a los hombres X originales, y se trae a los chiquillos viviendo en un presente, toda una historia. Y la verdad, si tú quieres empezar a leer X-Men, pues sí hay que leer desde antes, para poder entender toda esta evolución que tienen los personajes, porque es mucha, es muy variada, pero es muy padre y es muy completa. Por eso es que ellos se han convertido en personajes muy, ¿cómo se podrá decir? Muy populares con la gente. No populares en un sentido
de que son personajes muy profundos, porque eso también es otra de las cuestiones, ¿no? Sino porque también estos personajes han crecido poco a poco de ser estos chicos que, que llegaban por primera vez y peleaban por el amor de Jean Grey, se han convertido obviamente en personajes que han evolucionado, han crecido a tal grado de que pues Cíclope casado con hijos, pues obviamente un Gambit peleando, siendo malo, bueno, siendo bueno, peleando por la salud de Rogue, convirtiéndose también después en otro caballero de Apocalipsis, haciéndose malo, el primo de Javier, que se llama Caín Marco, que es el famoso Juggernaut, se vuelve también parte de los Hombres X, él tiene relaciones con She-Hulk, ha peleado con Hulk, peleado con el Hombre Araña, y vas viendo tanta gama de personajes, que es a mí por eso lo que me llamó mucho la atención de los Hombres X, porque son mutantes y dentro de esa circunstancia vas viendo que no hay buenos ni malos, sino más bien vas viendo que hay víctimas de circunstancias, que algunos son víctimas por la discriminación que vive la gente, y otros que se convierten en héroes porque a pesar de todo eso salen adelante. Un Logan malo, y que después se vuelve bueno y que pues vas viendo toda su frustración y toda su historia tan fea. Una Mystique que nada que ver y que de hecho fue amante de Logan, que pues obviamente ella también tiene sus cosas. Un Coloso que es muy fiel también a Javier y que después de las atracciones factales se da cuenta de que Javier la regó y entonces él se va y se vuelve acólito, que después regresa, que pelea incluso con los Hombres X, después se vuelve compañero, que se casa con Kitty Pryde, y después pues poco a poco va evolucionando. Un Bestia que dices es muy inteligente y se volvió vengador, fue de los primeros mutantes que incluso los Vengadores aceptan, independientemente de la Bruja Escarlata y Quicksilver. Ellos fueron los primeros mutantes Vengadores, pero después la segunda oleada pues fue Bestia, y Bestia es muy querido por los Vengadores. Una Tormenta que a pesar de que tiene miedo de quedar enterrada, que es claustrofóbica, va creciendo y ha dado tal de que se convierte en una líder de los Hombres X, y personajes que han sufrido mutaciones completas, cambios completos en su estructura, varios personajes que se involucran dentro de la historia de los Hombres X y que en su momento, cuando cada uno de ellos tiene su propia historia, pues los Hombres X van creándote estas imágenes, y varios más mutantes que van apareciendo poco a poco. Jubilee, que la verdad era una chica que pues, no dabas un peso por ella y que fue creciendo a grados tales de que Jubilee después se convierte en personaje principal en las nuevas generaciones de los Hombres X. Un chico que según se dice ser hijo de Apocalipsis, que no se llama Apocalipsis, ahora se llama Génesis, que también con sus poderes, mutantes que se transforman en los Omega Men, o sea, tantos y tantos historias que tú vas viendo en tantos años que te llaman la atención, y que la verdad el concepto de los Hombres X es muy profundo. Yo creo que incluso hasta grado más que los Vengadores, a pesar de que los Vengadores también tienen historia y que también podemos hablar después de ellos, porque también son muchas historias las que tiene Vengadores y muy buenas, y creo que todos los personajes en sí. Ahorita, pues obviamente de los Hombres X hablar en estos poquitos minutos es mucho, pero sí hay historias que sí te recomiendo que puedas leer: La caída de los mutantes, Masacre Mutante, La agenda de extinción, La era de Apocalipsis, Onslaught, Los nuevos mutantes, X-Force, La canción del verdugo, ¿qué otros? Es que hay varias historias. Pues Fénix Obscura también te la recomiendo. Cuando llega Apocalipsis por primera vez, las historias de Siniestro, que es él manejó Infierno, la llegada de los nuevos mutantes. Ahorita, pues bueno, lo que salió, pues también fue la masacre de los mutantes, la nueva que hizo esta Scarlet Witch con el mundo de M, The World of M. También te lo recomiendo, está muy padre porque desaparecen los mutantes, que ahí quedan poquitos. Obviamente de ahí viene pues, los 192, que es otra historia, que tal que únicamente en el mundo hay 192 mutantes. Cuando regresa, obviamente, los mutantes a través de esta nueva chica, esa es otra historia que también te recomiendo, que es de Messiah Complex.
Después vienen otras historias y otras historias, la llegada de Bastión, ves también cuando llega Bishop, pues obviamente conoces a los estos mutantes que según hacen apuestas, digo, vienen unos que son eternos, luego aparecen pues otras historias que pues ya vas viendo, vas creando, aparece un tal español que los derrota, que casi los mata, pues la historia de Vengadores contra los X-Men, y varias, o sea, son muchas historias que la verdad te enriquecen, te sorprenden. Hay cosas muy padres de los Hombres X, que yo creo que también es otro de los grupos de superhéroes que yo te podría recomendar, porque son muy geniales todas sus historias. Ahorita pues está publicándose aquí en México Power of X, House of X, que es la continuación después de otras historias, que se llamó Dawn of X. Pues bueno, hay muchas historias. No he leído yo todo esto porque te digo que estoy en el 2008 y ahorita lo que está pasando allí en el 2008 es esta creación que quieren buscar allí en San Francisco, pues el reconocimiento de ellos y que después va a desatar en X-Men Divides y después No More Mutants, no sé, tantas historias. Ahorita leo la verdad que es lo que he podido yo ahorita decirte. Las otras historias las he comprado, las he ojeado, pero no las he leído. Entonces, por eso es que hasta ahorita es lo único que yo te podría decir y con lo cual podrías empezar. Porque la verdad son historias que van ligadas una con otra y lo importante de los Hombres X es que siempre, siempre va a haber una historia que sea a nivel saga, como se les llama ahorita, y que al final de la saga tenga una consecuencia muy fuerte. Entonces, ahorita yo acabo de leer Mesía Complex, estuvo muy buena la historia. Y ahorita lo único que pasó fue que pues pusieron como Cable a malo, cuando Cable quería buscar y cuidar a la niña, que la niña la bautiza como Hope, en inglés Esperanza, y ahorita ya se la llevó al futuro para poder educarla, porque de hecho ella en un futuro iba a ser la portadora de la fuerza mutante, de la fuerza Fénix, pero pues ya no se le dio, porque fue la historia que cuando llegan los Vengadores quieren detenerlo y se pelean todos contra todos y la Fuerza Fénix se divide en 5. Y de estos 5, pues obviamente los mutantes son los que obtienen la fuerza y entre ellos, pues obviamente Cíclope, que al final se vuelve muy malo, sí, porque traiciona a todos y absorbe toda la Fuerza Fénix al final. Lo logran detener, otra historia que te recomiendo, que yo no tardaré en checarlo, pero muchas, muchas historias, la verdad, geniales todas las de los Hombres X. No hay ninguna que tú no puedas decir, no vale. Claro que sí, valen mucho. Y son historias, la verdad, sorprendentes. Y sobre todo porque también tiene una gama de enemigos, personajes también muy icónicos y personajes exclusivamente enemigos de cada uno de ellos. Siniestro obviamente es un personaje que es muy maquiavélico, pero es muy bueno. Ahorita también forma ya parte de los Hombres X al parecer. Igual Apocalipsis, creo que en los cómics que vi de los últimos, también ha formado parte ya de los Hombres X. Y pues bueno, Magneto no nos vamos tan lejos. Y todos los cambios que han tenido, porque lo curioso es que ellos evolucionan también hasta incluso sus trajes, cosa que otros superiores no lo han hecho, lo hacen pero de manera muy específica y pues prácticamente ellos son los que sí han crecido. Tú ves este crecimiento de los personajes, ya no son adolescentes, ya son chavos como de 25, 27 años más o menos. Digo, han pasado más de 30, 50 años de ellos, pero la continuidad es lo que te dice. Una historia obviamente que tú lees de 7 números en 7 meses, pues obviamente probablemente leemos en un año lo que ellos pudieron haber vivido en 2 semanas. De ahí el por qué, según el tiempo, para ellos es más relativo que para nosotros. Nosotros en 30 años que hemos leído, pues a lo mejor hemos visto una historia de 5 o 6 años para ellos en su continuidad. Y pues bueno, esa es la relatividad. Pero de allí en fuera, créanmelo, te recomiendo mucho a los Hombres X también. Son personajes que tienen una profundidad, que de ellos se basan otros, pero yo creo que son los principales por lo mismo de este concepto de héroes. Y que cuando tú lees otros superhéroes, que también incluso son de compañías muy distintas, pues te darás cuenta de que ahí a lo mejor hay algo de los Hombres X, porque de hecho pues ellos son los primeros. Independientemente de los jóvenes titanes, de los Teen Titans, que yo creo que ellos pues son
otro tipo de personajes que no son malos. Yo, la verdad te recomiendo que los puedas leer. De hecho, si quieres hablamos de ese en otro video, los Teen Titans, y metemos otro personaje de DC para ir DC Marvel. Y pues yo creo que podríamos poner a la Mujer Maravilla para que pudiéramos checarlo. Y después ya hablaríamos de otros personajes, ¿no? Entonces ahorita, pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Sí te recomiendo que veas Los Hombres X. No veas las películas. Las caricaturas pues tienen algo, pero mejor los cómics. Los cómics la verdad te van a sorprender, te van a impactar mucho. Sobre todo por la dinámica que tienen estos personajes. Y siento yo que, como yo, empecé a ver a Los Hombres X, aunque sea muy tarde, pero son muy buenos. Y es obviamente esta etapa de Jim Lee de Los Hombres X. Está ahí también los encuentras en inglés. Esos también están en estos paquetes o en los libros que son recopilatorios, ahí los encuentras. Y al mismo tiempo también puedes checar algo de los Uncanny X-Men, que en ese momento eran creo que los números 300 o 200, si no me equivoco, que es prácticamente cuando se crean estos dos grupos, el grupo oro y el grupo azul, y allí pues obviamente comienzan las historias, son independientes, eso sí. El cómic de Uncanny X-Men en ese momento hacía su propia historia y los cómics de X-Men hacían su propia historia. Hay momentos en que se juntan las historias por obvias razones, porque allí van apareciendo algunas características que sí impactan en los dos equipos, pero que en su momento sí es muy polémico. Son muy padres los cómics, la verdad. Los Hombres X son geniales, geniales, geniales. Pero a pesar de todo eso, te puedo decir, no son mis favoritos de Marvel. Son muy buenos, pero no son mis favoritos. Ya en su momento hablaremos de cuál es mi favorito de Marvel, tú ya lo debes de saber. Y te explicaré después en su momento por qué, porque yo creo que también él merece un programa y un video aparte. Pero ahorita, poco a poco, vamos con ellos y después pues ya vamos checando a otros superhéroes. Pues no me resta más que despedirme, esperarlo, ahí haya sembrado esa semillita de gusto por estos personajes para que los puedas leer en su momento, coleccionarlos, si se puede, y pues bueno, leer sus aventuras porque son muy buenas, no te aburres, no te decepcionan, al contrario te sorprenden, te dan una vuelta en esta imagen en muchos aspectos, pero que también sufres con ellos y los entiendes, porque a pesar de que son chavos, son personas que obviamente inseguras, como todos los seres humanos, que tienen que luchar contra sus propios medios, tienen obviamente que salir a superar también miedos que se van presentando, tienen que vivir solos en su momento, confiar en gente que no creen que puedan confiar, sentirse traicionados, eh, evolucionar como adultos, tomar sus propias decisiones, casarse en su momento, porque también Logan lo hizo. Logan estuvo casado, adoptó a una niña, pues bueno, varias cosas, ¿no? Que creo que tiene uno que amar los cómics para leerlos así. La verdad, cuando los disfrutas, te das cuenta de que los autores pues, son seres humanos, pero la verdad tienen algo, son muy dedicados a los personajes. De ayer, ¿por qué se convierten en cómics muy padres, muy trascendentales y que han dejado marca y dejan huella y que hasta ahorita esos cómics son vigentes, han creado canon, como les dicen ahora, pero que se tienen que leer para poder entender la base de los Hombres X y ojalá los puedas tú este, tener la oportunidad de hojearlos, de leerlos, de sorprenderte de sus dibujos, como yo lo hice en su momento, ver a un Jim Lehman dibujar a una Jean Grey preciosa, a una Tormenta, wow, a una Psylocke, híjoles, o también ver esas garras de Wolverine muy bien hechas, ese personaje tan rudo que es, o Cíclope muy fiel a Javier, o un Javier muy entregado, varias cosas. Javier ha muerto, creo que hasta 5, 7, 8 veces en los cómics, y es el único mutante para mí que muere y regresa, porque siento yo que es la base de los Hombres X, y sí lo es, pues él crea a los Hombres X, ¿no? Pero ver que ya no es el Javier que vimos al principio, sino se convierte, hasta incluso cuando lo tocan en Osno, cuando tú ves que se convierte en malo, dices, uy, y se vuelve malo por una razón tan pequeña,
Entonces él va juntando esa maldad en su cuerpo que al final se detona y crea este personaje tan, tan malvado y tan poderoso que tuvieron que juntarse Vengadores, Cuatro Fantásticos y X-Men para lograr detener a este malo, ¿no? Y es un malo que gráficamente sea muy padre, lo dibujan muy chido y que yo creo que como él no hay, pero no lo pueden resurgir por obvias razones, ¿no? Entonces, hay que leerlos, de veras, chécalos, están padrísimos, hay muchos personajes, hay algunos que tú dirás, wow, como que se va a convertir en mi personaje de los hombres X favorito, aunque no sea popular, pero va a tener lo suyo. Entonces hay que verlos, hay que coleccionarlos, hay que leerlos. Y la verdad, no quedarse con las películas nada más. Las películas son buenas, son taquilleras, son palomeras, como les decimos, pero no son los hombres X. Los hombres X, la verdad, son personajes mucho más grandes que la película. Igual las caricaturas están basadas muchas veces en los personajes, pero no son los hombres X. La verdad, los hombres X son y seguirán siendo los personajes creados ahí en los cómics, que los tienen muy bien elaborados, que les respetan en su momento todo esto, y que por eso es que se convierte en un cómic que a mí me gusta recomendarte, porque sus historias están bien hechas, la verdad. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. El siguiente obviamente hablamos de música, que también va a ser un video muy bueno, espero que te guste. Y después de ese video de música, pues ya estaremos hablando específicamente de este grupo que son los Teen Titans y de la Mujer Maravilla, que es otra de los personajes básicos e icónicos de DC. Pero ya lo veremos en su momento, ¿no? Para que lo vayas checando y espero que te guste. Cualquier cosita, pues ya sabes, comentarios, me avisas, me digas. No tengo aquí la sorpresa que tenía porque ya la sabes, ya las viste en las fotos, pero ya tengo los tres. Y cuando te vea, yo creo que va a ser la siguiente semana, te los llevo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Bye.